Abra sus Biblias en el capítulo 1 de Hebreos. Hoy vamos a tomar la primera porción, se encuentra en los versos del 1 al 3. Sé que nuestro hermano Pastor Miguel tomó esta porción el día que dio la reflexión antes de la introducción, y eso no menoscaba, ¿sí? Lo que también hoy vamos a conversar, y lo que vamos a conversar hace menoscabo de lo que el pastor reflexionó en esta porción, porque fue igualmente importante. Sin embargo, para que podamos entrar ya en materia, en el grueso, en el sólido del libro, vamos a tomar entonces la primera porción del libro y que podamos comenzar a meditar y que sea el Señor el que hable a través de su palabra. Amén. Dice su palabra, versículos 1 al 3. Déjenme buscar aquí. Versos del 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Palabra de Dios. Mis hermanos, aquí hay varias personas, varios hermanos, varios de ustedes que son padres, ¿verdad que sí? Levanten la mano los padres. Muy bien, padres, madres. Cuando el padre comienza a hablar con su hijo, el hijo está comenzando a crecer y tiene un poco de entendimiento y discernimiento de ciertas cosas. El padre comienza a hablar y le habla conforme a lo que cree que su hijo puede entender. Usted no le habla de todas las cosas como ya usted las percibe, ¿verdad que no? Sino que usted comienza a hablarle de una manera sencilla, de una manera que él pueda digerir, que él pueda comprender, porque todavía no tiene, ¿sí?, la madurez o la experiencia para poder comprender algo que sea más profundo. Por eso es que comienza hablándole de esa forma, hasta que lo va guiando al conocimiento, lo va llevando a consejos, y le va llevando a través de consejos que son más acordes a cómo él vaya madurando, a cómo él vaya creciendo, ¿cierto? Entonces usted le va diciendo poco a poco a través de ciertas ilustraciones, cómo le quiere explicar el mal, el bien, lo bueno, lo malo, cómo le quiere explicar qué es la familia, qué es papá, qué es mamá, cómo le quiere explicar qué es la sociedad, qué es el estudio, cómo le quiere explicar qué son los valores. Y usted usa de cierto modo ciertas figuras que le ayudan a usted a poderle comunicar de manera progresiva a su hijo lo que usted quiere. Y es un progreso en la vida del hijo el ir asimilando y comprendiendo cada una de estas cosas. Cuando usted era niño, usted no entendía lo que entiende ahora que es adulto. Eso es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque usted va a ir comprendiendo que cada una de esas palabras de su padre, cada uno de sus consejos cobran sentido en su vida una vez que usted ve que lo que él le dijo es verdad. Cuando su papá le dijo: dime con quién andas y te diré quién eres, usted no lo entendía, pero cuando se dio cuenta de que la palabra incluso lo dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ahí usted comienza a entender. Usted comienza a entender, por lo tanto está preparándose para recibir algo que es mayor. Cada consejo y cada enseñanza tienen a tener un significado en la vida real del hijo. Bueno, así Dios también ha querido hablar a nosotros, a todos los hombres, en todas las edades. Comienza hablando conforme podamos ir comprendiendo. Eso lo vamos a ver más adelante. Se da cuenta que a Adán le dijo algo, a Abraham le dijo otra cosa, a Moisés le dijo otra cosa,
pero fue hablando de una manera progresiva conforme la humanidad iba entendiendo más lo que Dios estaba comunicando. Así que eso necesitamos entender. Dios venía hablando acorde a la comprensión humana hasta que llegó el momento de desplegar todo lo que Dios quería decir. Dios comenzó hablando y terminó de hablar. Dijo lo que iba a decir. Por eso hoy en el texto y en el libro de Hebreos como tal, el libro nos mostrará la revelación final de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. El título para este mensaje es Cristo, la revelación final de Dios. Amén. El versículo 1 dice, Dios habiendo hablado. Fíjense en esa primera afirmación, Dios habiendo hablado. Dios habló de manera progresiva. Cuando usted observa el texto se encuentra con esta frase, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo. Debemos notar algo interesante, y es que, hermanos, nadie puede conocer a Dios a menos que sea Dios el que se dé a conocer. Vuelvo a repetir eso. Nadie puede conocer a Dios a menos que sea Dios el que se dé a conocer. No podemos, porque Dios está muy por encima de nuestro intelecto, de nuestro entendimiento. Imagínese usted siendo pequeño, usted no va a conocer nada de su familia ni de su padre a menos que sea su papá el que comience a revelarle, porque para usted es desconocido, para usted es oculto. De la misma manera, para la humanidad, Dios era un misterio hasta que Dios mismo fue quien se dio a conocer. Nadie lo ha visto jamás. Nadie lo ha comprendido. Sin embargo, Él mismo quiso revelar su persona. Ninguna de sus palabras, las palabras que vemos en la Escritura, ninguna de esas palabras fueron escritas por un deseo humano o por una iniciativa humana. ¿Cómo ellos iban a escribir sobre alguien que no conocían? Para ilustrar esto, vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 al 21. Vamos a tenerlo en la pantalla, por favor, y que lo podamos leer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Y fíjense cómo el apóstol Pedro ilustra esto. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Esa es una traducción bien, ¿cierto? Ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Se da cuenta? Ellos ni siquiera hablaron lo que creyeron entender de Dios. No fue de interpretación privada. No fue de una comprensión humana que el hombre escribió acerca de Dios, sino que el mismo Dios inspiró a los hombres a escribir sobre él. De modo que fue el mismo Dios el que exhaló su palabra para que nosotros le pudiésemos conocer. Porque Dios quería que nosotros le conociéramos, pero como Él quería que nosotros le conociéramos. Y la frase, si se da cuenta, habiendo hablado, hay que prestar atención en cómo el autor está conjugando los verbos. ¿Por qué? Cuando expresa esta idea, dice, habiendo hablado, hace referencia a una acción de carácter progresivo. Hace referencia a una acción que de manera progresiva se está ejecutando, se está efectuando. Algo que no ha terminado, algo que comenzó, pero que de manera progresiva va avanzando. Por eso dice, habiendo hablado. Habiendo hablado. Es decir, que Dios fue dando su revelación de manera progresiva. La fue dando por fragmentos.
a través del tiempo. Esa revelación fue gloriosa o no fue gloriosa. Esa revelación de Dios fue gloriosa. El Antiguo Testamento fue una revelación gloriosa de Dios, pero fue una revelación que Dios dio de manera progresiva, habiendo hablado. Por lo tanto, aunque fue gloriosa, no era suficiente. No era suficiente lo que Dios estaba diciendo. Aún esa revelación estaba incompleta. ¿Cómo sabemos que fue una revelación progresiva? Porque el mismo texto nos está mencionando, número uno, que habló muchas veces. Habló muchas veces. Y no nos podemos referir específicamente a la cantidad de veces a la cual Dios se presentó para decir algo. Que podamos decir, Dios se presentó en cantidad de veces, no nos podemos referir a eso, sino que realmente hace referencia a los momentos en la historia de la humanidad en las que Dios se manifestó para poder hablar, para poder revelar algo sobre él y sobre su reino. Les doy un ejemplo. Adán, en Génesis 3, le dijo y le dio la profecía de que la simiente de la mujer aplastaría la simiente de la serpiente. Amén. Pero luego vemos cuando Dios llama a Abraham por medio de sueños, le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero entonces vamos luego a Moisés, y con Moisés Dios habla diferente. Dios le da una ley que el pueblo debe cumplir. Pero resulta que dentro de esa ley no estaba la promesa que Dios le dio a David cuando hizo el pacto con él, que levantaré de tu casa un descendiente que se sentará en tu trono perpetuamente. Lo que Dios le dijo a David no se lo dijo a Moisés, no se lo dijo a Abraham, pero de manera progresiva todas esas cosas fueron uniéndose hacia un solo propósito. Hacia un solo propósito. Así es que el texto nos está diciendo que Dios no le dio a Abraham toda la verdad, pero le fue añadiendo a medida que fue tratando con los hombres. No le dio toda la verdad, le dio parte de la verdad. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero no era toda la verdad, porque no le dijo quién era esa persona, cómo era esa persona, por medio de quién él iba a ser bendito. Le dio los 10 mandamientos a Moisés, habló con David, habló con todos esos hombres, y a través de los años fue tratando con ellos. Y como dijo Pablo en Gálatas capítulo 4 versículo 4, escuche esto, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, quiere decir que Dios no había revelado a su Hijo porque no se había cumplido el tiempo. No era el tiempo. Dios sabía cuándo era el tiempo en el que Él iba a revelar lo mejor y lo completo. Es decir, esto sucedió cuando se cumplió ese plazo. Pero no solamente habló muchas veces, sino también habló de muchas maneras. Esto dice que habló de muchas maneras a los padres por los profetas. De muchas maneras. Esta expresión habla acerca de cómo Dios quería hablar. Por eso vemos que hay visiones, que hay sueños, que hay profecías, que hay parábolas, que hay poesía, que hay lírica. Y vemos entonces todo el compendio de los libros que hoy tenemos como el Antiguo Testamento y que los judíos tenían en ese momento. Ellos tenían en sus manos el Antiguo Testamento, tenían los rollos, la ley y los profetas. Y el autor está haciendo alusión a que Dios habló de muchas maneras. Utilizó todas estas maneras o formas diferentes en el transcurso de un largo periodo de tiempo, aproximadamente unos 40 o más escritores en un periodo de más de 1000 años, 1500 años aproximadamente. Y cada una de esas personas tenía una cultura, tenía una forma, tenía un estilo, tenía caracteres, tenía personalidades, y eso a Dios no le impidió comunicar su palabra de una manera gloriosa. Los 40 autores hablaron de lo mismo y ninguno se contradijo.
Y déjeme decirle que la gran mayoría dice llegaron a conocer. Eso no es maravilloso. Cómo Dios habló de esa manera, de esa forma. Esta revelación progresiva de Dios, lo que está presentando y está describiendo es el programa de redención de Dios y su voluntad para con su pueblo. Veamos qué dice el apóstol Pedro sobre esto. Su primera carta, capítulo 1, versículos 10 al 12, sobre por qué Dios había revelado de forma progresiva todo esto y cómo fue que sucedió. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes, hablando el autor a la iglesia hebrea. No era para los escritores, se había hablado para ustedes, y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Qué maravilloso, hermano, que podamos entender el hecho de que lo que los profetas escribieron se dio cuenta que no pudo haber sido de interpretación privada de lo que ellos comprendían, porque ellos escribían por mandato de Dios y muchas cosas no las entendían, no tenían luz sobre ello, no comprendían de quién hablaba, cuándo vendría, quién sería, cómo vendría, no entendían realmente a quién Dios se refería, pero ellos creyeron en esa promesa. Y por la fe fueron justificados. Creyeron, se dieron cuenta, ellos no tenían toda la verdad, pero tenían la verdad necesaria para ellos. Porque cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios reveló a su Hijo. Esta revelación no estaba completa, hermanos, porque Dios apuntaba a algo más excelente aún. Y por eso Dios no había terminado de hablar. Venía una mayor y mejor revelación. ¿Se acuerdan cuando hablamos la semana pasada acerca del contraste que veíamos siempre entre lo bueno y lo mejor? La ley es buena, es gloriosa, pero dice el profeta que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, la gloria de Dios. Y veremos importantemente, mis hermanos, cómo Dios habló su palabra final. Versos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nueva Biblia de las Américas traduce esto de la siguiente manera: en los últimos días Dios ha hablado por medio de su Hijo. Su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora note, hablamos acerca de que en el primer versículo hay una expresión interesante, una conjugación del verbo haber y hablar. Decía, Dios habiendo hablado, indicaba un carácter progresivo de esa acción, que Dios estaba hablando progresivamente. O sea, que iba hablando por partes, iba hablando por momentos, iba hablando conforme Él quería revelar. Pero en este momento, el escritor dice algo interesante. Dios ha hablado. Dios ha hablado.
Y la conjugación indica que esta acción ya terminó en el pasado. Escuchen. Dios no seguirá hablando, porque todo lo que tenía que decir ya lo dijo. Lo vuelvo a repetir. Dios no seguirá hablando porque todo lo que tenía que decir ya lo dijo. Él sigue hablando en presente continuo porque esta palabra nunca va a pasar. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Lo que yo dije ayer tiene el mismo efecto hoy. Lo dije y mi palabra se cumple y no va a pasar nunca hasta que se cumpla todo lo que yo he dicho. Dios ha hablado, mis hermanos. Y cuando el escritor habla de estos postreros días, hace referencia al tiempo en el que el Mesías vendría, según las profecías. Cuando dice en estos postreros días, los judíos entendían esta expresión como el momento a partir del cual el Mesías vendría. Cuando el Mesías tocara esta tierra, estos serían los últimos días. Y los últimos días terminarían con la segunda venida de Cristo a la tierra. Quiere decir que, entre tanto que se dice hoy, según el mismo autor de Hebreos, más adelante lo veremos, ¿sí? Estamos en los últimos tiempos. Desde ese momento que Cristo vino hasta nuestros días, nosotros estamos en el último tiempo. Esto hace a Jesús superior a los profetas del Antiguo Testamento, porque Dios, cuando habló por medio de los profetas, Él no podía revelarse por completo, porque nosotros no éramos capaces de entender. Pero una vez que vino Cristo Jesús y entró en la historia de manera visible, porque siempre estuvo presente desde la eternidad, entonces Dios no tuvo más necesidad de decir algo, porque todo lo que quería decir lo dijo a través de su Hijo Jesucristo. Pero entonces, para los hebreos era algo importante saber, ok, me está diciendo que Dios habló ya por su Hijo, no va a seguir hablando. Entonces, ¿quién es ese Hijo por el cual ya Dios ha dicho todo lo que quería decir? El escritor de Hebreos hace un increíble y maravilloso intento, mis hermanos, por intentar exponer, intentar explicar, intentar mostrar las virtudes, la gloria y la excelencia de nuestro Señor Jesucristo, para que los hebreos entendieran que Cristo es superior. Y déjenme decirle algo, estos dos versículos no le dieron abasto, tuvo que dedicar toda la carta. Aquí nada más dio una probadita, una pequeña cucharada, te dio una degustación. Estos dos versículos 2 y 3, expresan cómo el autor exalta al Hijo como superior a todo lo creado y también lo exalta como la revelación final de Dios. Y por ende hace un gran esfuerzo por intentar exponer las excelencias de Cristo. Hermano, mire, usted va a querer hablar de Cristo en su plenitud y no va a poder hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo es infinito, es maravilloso, eternamente glorioso. Ni sus palabras ni las mías van a ser capaces de expresar correctamente lo que el Señor Jesucristo es. Sin embargo, por su gracia y su misericordia, Él nos ha permitido traerlo por medio de palabras humanas, para que podamos entender un poco, para que nuestra mente sea abierta y tengamos un poco de comprensión. Pero la primera afirmación que hace sobre el Hijo es que Él es heredero de todas las cosas. Salmo capítulo 2, versículo 8 y Colosenses 1:16. Voy a anotar la cita. En el Salmo capítulo 2, versículo 8, un salmo mesiánico, donde el profeta o el salmista habla acerca de cómo Dios le dice a su Hijo: pídeme y yo te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Solo pido
y te lo daré. ¿Y qué dijo Jesús en Mateo 28, versículo 19? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Colosenses 1:16 también hace referencia a lo mismo. Vamos a colocar el texto. Colosenses 1:16 dice: porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo lo que existe en este mundo le pertenece, hermanos, solo a Cristo. A él fueron sometidas todas las cosas, y todo lo que existe fue hecho por él y para él. ¿Por qué el autor usa la figura de la herencia? Porque para los judíos la figura de la herencia era muy importante. Representaba un gran valor en su cultura. ¿Quién heredaría del padre? Si había un heredero, este heredero tenía la potestad sobre todo lo que el padre tenía. Lo que quiere decir es que esta herencia denota la extensión completa de la autoridad que tiene el Hijo sobre todas las cosas que el Padre le ha entregado. Por eso Jesucristo dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y por eso el saber que Cristo, siendo el Hijo, es también heredero de todas las cosas, le hace superior. Porque ninguno de los profetas recibió de parte de Dios esa promesa: pídeme y te daré por herencia las naciones. Ninguno de los profetas tuvo de parte de Dios la oportunidad de pedir como herencia todo lo creado, todo lo que existe. Solamente Jesús, perfecta vida, una muerte perfecta, resurrección, toda su vida es la perfección misma encarnada. Le hace heredero de todo, le hace poseedor de todas las cosas. Cristo es dueño de todo, hasta de su vida y de la mía. Es dueño de la vida de todo ser humano en esta tierra. Sea cual sea su destino eterno, que sea salvado, sea condenado por sus pecados, Cristo sigue siendo el dueño de esa persona, porque eso está dentro de lo creado. Nosotros estamos dentro de lo creado. Y hablando de lo creado, el mismo autor expresa que Dios constituyó, ¿sí?, a Cristo como heredero, pero también a sí mismo Él hizo el universo. El creador del universo es nuestro Señor Jesucristo, por quien a sí mismo hizo el universo. Juan 1:3 habla igualmente de la misma expresión, de que dice que por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Léelo. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. Cristo es quien propicia que usted y yo fuéramos creados. Pero esta afirmación no solamente dura el acto creativo, es decir, que Dios ordenó que algo existiera y existió. No solamente eso, va mucho más allá, sino que esto incluye aspectos como el tiempo, como la energía, como la materia. Es decir, que todo lo que ha sido creado, Jesús lo ha creado con un propósito. Nada existe de manera vana, nada existe de una manera casual. Dios no dijo: hágase la luz casualmente porque Él quería hacer la luz. No, Él creó la luz con un propósito. Por eso, sin Jesús, nada de lo que existe puede existir, porque es por medio de Jesús que todo el universo ha sido creado, y no solo ha sido creado, sino que también funciona. Es por medio de Jesús que el universo funciona. Es por medio de Jesús que tu cuerpo funciona. Es por medio de Jesús que el sol sale.
Es por medio de Jesús que estas cosas suceden y se mantienen. Y hay una característica más que el autor explica sobre esto. Pero también tenemos una característica importante. Si seguimos en el texto, habla en el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios. Hermanos, esto es un término, déjenme decirle, que solamente usted va a encontrar en el Nuevo Testamento. Juan 1:14 y también capítulo 8, versículo 12, habla acerca de que Jesús es la luz y el mismo resplandor de la gloria de Dios. Qué maravilloso es esta verdad, pero al mismo tiempo difícil de comprender, hermano. Difícil de entender. Ahora, este término hace referencia a la radiación o a la emisión de una luz o de un fulgor. Le pongo esta ilustración. ¿Usted puede ver el sol? Le pregunto algo. ¿Usted puede ver el sol? No puede. Usted ve el resplandor del sol. Porque si usted pudiera ver el sol, hermano, realmente usted estaría muerto. Usted solamente puede ver el resplandor del sol. El resplandor del sol le da calor, le da brillo, le da luz, aporta incluso beneficios a su cuerpo, pero usted no puede ver ni tocar el sol. Bueno, de la misma manera, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, porque a Dios nadie lo ha visto ni lo verá, pero el Hijo unigénito del Padre resplandece con su gloria y lo da a conocer. Es como ver el sol, pero usted no está viendo el sol. No lo puede ver, pero está allí. ¿Por qué sabe que el sol está allí? Porque el resplandor le hace sentir su presencia. Así mismo es nuestro Señor Jesucristo. Esto indica realmente que Dios se ha reflejado a través de su Hijo. Siendo Cristo Dios mismo, Él resplandece por sí mismo. Pero también hay una característica de Cristo interesante. Esta característica choca con muchas otras. Cristo es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Juan 14:9, Colosenses 1:15, Colosenses 2, versículo 9. Estos pasajes a mí me hablan de que Cristo no solo es el resplandor de la gloria de Dios, sino que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Esta expresión también usted la va a ver solamente en el Nuevo Testamento. La idea expresada es literalmente un grabado hecho en acero. Usted ha visto cuando graban el acero. Las bellezas que ocurren cuando se graba en el acero. Usted ha visto cuando se graba la imagen de un objeto, de una persona. Bueno, y usted dice, wow, es idéntico. Y usted ve y usted dice, sí, eso es esto, o eso es lo otro. O usted ve una foto de usted y usted dice, sí, ese soy yo, pero usted no está aquí. Sí, pero no estoy aquí. Pero ¿qué está pasando aquí? Lo que está implicando es que es una reproducción exacta del objeto. Esto indica que el Hijo es la grabación exacta de la imagen de Dios. No hay error en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios, Hijo. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, que ha incorporado a su divinidad una naturaleza humana. Por eso Él puede ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero es Dios. Antes que fuera hombre, Cristo era Dios. Cristo es Dios y Cristo seguirá siendo Dios. En pocas palabras, mis hermanos, esto no le gusta a muchas sectas.
porque no entienden que el Hijo de Dios sea Dios. No lo conciben. Pero la misma palabra me habla de esto. Jesús es Dios. Y esto no lo podemos negar. Negar esto sería terrible para nosotros, porque estaríamos negando nuestra fe. No podemos negar que Jesús es la misma expresión exacta de Dios. En Juan 14:9, si usted lo puede buscar, puede leerlo, usted se va a encontrar con la conversación que tiene Jesús con sus discípulos. Y viene uno de ellos y les dice: Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dice: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no han entendido que yo soy en el Padre y el Padre es en mí, que somos uno, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Quiere decir que Jesús está diciendo: tú quieres ver a Dios, tienes que ver a mí, porque yo soy la imagen de Dios, soy la imagen del Todopoderoso, soy la imagen visible del invisible, soy todo aquello que Dios quiso decir y lo ha dicho. Ese es Jesús. Pero también es alguien que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, hermano. Colosenses 1:17. Hablamos que Él creó todo y por medio de todo existe y subsiste. Ahora imagínese usted que el sol dejara de salir un día. Imagínese usted, hermano, que usted dejara de respirar de manera casual. Imagínese que los ríos y los mares se sequen. Imagínese que un día el cielo se caiga. ¿Quién es el que mantiene todo en orden? Cristo, por medio de la palabra de su poder. Cristo mantiene el universo en orden. Por eso este mundo no ha colapsado. Hay tanta maldad en este mundo que nosotros mismos lo pudimos haber destruido. Y Dios mismo, Jesucristo mismo, es el que sostiene todo el universo. Él lo mantiene en movimiento y Él lo llevará hasta su consumación final. Es Cristo, hermanos. Por eso Cristo sigue siendo superior y es superior. Y es lo que el autor está haciendo entender, intentando hacer entender a los hebreos. Vean a Cristo. Cristo es mayor que lo que ustedes han escuchado y recibido. Cristo es mayor. Pero también importante esto. Dice en el versículo 3 que Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Él fue el que llevó a cabo la purificación por los pecados. Nadie podía purificar los pecados por completo. Su sacrificio es el único sacrificio que puede perdonar pecados. Nuestras obras no nos justifican delante de Dios. La vida perfecta de Jesús es la única vida aceptable delante del Padre para que nosotros seamos justificados, para que seamos perdonados, para que seamos aceptados. Solo por medio de Él podemos acceder al perdón de pecados y no hay otro hombre capaz de hacer lo que Cristo hizo para poder perdonar tus pecados y los míos. Tú no puedes hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Era necesario que Dios mismo pagara la deuda que nosotros teníamos con Él. Pero no obstante, con eso, el autor termina diciendo: habiendo hecho todo esto, habiendo llevado a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó, hermano. Está reinando. Y lo va a poder aplaudir. Cristo se ha sentado a la diestra de Dios. La diestra es lugar de poder, la diestra es lugar de autoridad. ¿Usted se acuerda cuando los discípulos estaban peleando? Señor, ¿a quién sentarás a tu diestra y a tu izquierda? Y el Señor les dice: ¿en serio ustedes están dispuestos
a ser bautizados con la copa con la que yo seré bautizado? ¿A ustedes les preocupa realmente quién se va a sentar a mi diestra? No saben nada, no entienden todavía. De hecho, no pueden. Ustedes no pueden por sí mismos. La acción, hermanos, de sentarse muestra a un Salvador victorioso. Y aunque el significado primordial apunta más a la completación de su obra expiatoria, Cristo se sentó no porque Él estuviese cansado. Cristo se sentó porque había terminado. Había sido consumado. Desde la cruz, Él gritó, exclamó, consumado es. Por eso Él se sienta. Así como Dios en el séptimo día descansó después de haber creado todo, no se sentó porque estuviese cansado, porque dice su palabra que Dios no se fatiga. Se sentó porque lo que iba a hacer ya lo hizo. Lo hizo. Y se sentó a deleitarse y a contemplar toda su creación. Asimismo, ahora Jesús está a la diestra del Padre, sentado como Rey, como soberano, intercediendo delante del Padre por ti y por mí. Denle las gracias a nuestro Señor, porque así como Dios descansó, así también Cristo descansó después de haber completado su obra, mis hermanos. ¿Qué reflexionamos con esto? Es interesante la singularidad de Dios al hablar por medio de su Hijo, porque en la antigüedad habló en varias épocas y a través de varias personas y por medio de varias formas. Lo hizo de manera fragmentada, pero Jesús es superior, porque Dios tenía planeado revelarse de manera completa a través de una sola persona, de su Hijo, Jesucristo. Él es la revelación completa y final de Dios. Él alcanzó a revelar de Dios lo que los profetas no alcanzaron siquiera a entender cuando escribieron. Jesús es superior. Nadie puede hacer lo que Él hizo, mis hermanos. Jesús es Dios, porque solamente Dios puede hacer lo que Jesús hizo y tener las características que el autor expresa de Él. Jesús es Rey y Señor sobre todo, porque es su derecho, porque Él está por encima de todo lo creado. Si tú escuchas a Cristo, estás escuchando la verdad. Mis ovejas oyen mi voz, y solamente los que me escuchan, dijo el Señor Jesús, escuchan la verdad y tienen la verdad. Tienen la verdad final que Dios ha revelado. Sin Jesús, hermano, no hay esperanza de vida. Porque Jesús es la palabra final, es la única esperanza para el hombre. Rechazar a Jesús es rechazar la esperanza. Rechazar a Jesús y darle la espalda es rechazar la palabra que Dios ha hablado de manera definitiva. No hay otra palabra. Por eso se da cuenta usted en el autor de Hebreos que cuando él advierte acerca del rechazo contra el Hijo de Dios, diciendo que si tú lo rechazas, no tienes otra salida más que la condenación. Dios estaba en toda su revelación, pero en toda su revelación apuntaba a su Hijo. De modo que cuando fue el tiempo, entonces Jesús vino a mostrar el plan de redención creado desde la eternidad. Así que, hermanos, no admirar a Cristo para nosotros es darle la espalda. Sería un desprecio total al mismo Dios. No admirar al Señor Jesucristo, no reconocer su grandeza, no reconocer su poder, no reconocer su majestad, constituye en el rechazo hacia Dios. Y de esto debemos cuidarnos. ¿Qué podemos concluir entonces? Debemos revisarnos a la luz de estas verdades. Tenemos que ver cómo nos afectan en nuestro caminar como cristianos.
Por lo tanto, si Dios verdaderamente ha hablado su palabra final, entonces no podemos ignorarla. No puedes ignorar el hecho que Dios ha hablado su palabra final. Hacerlo sería igual a desechar la única esperanza que tenemos para salvarnos y heredar la vida eterna. Así que si Dios ha hablado y te ha hablado en este momento, no dejes parar. No ignores lo que Dios ha hablado. Si Dios ha hablado, hermanos, no escuchemos otra voz. No vayas tras otra voz que te revele algo nuevo. No, porque tal cosa Dios no la haría. Si no, Dios todavía seguirá hablando. Pero el escritor dice claramente: Dios ha hablado. Todo lo que se diga de Jesucristo, todo lo que se diga del Evangelio, tiene que ser acorde a la revelación final de Dios. No puede ser algo extra, porque hacer algo extra le estás añadiendo al sacrificio y a la obra de Cristo Jesús, lo cual no puedes hacer, es perfecta. Mal haríamos en intentar buscar algo extra, incluso por otros medios, cuando ya Dios ha hablado. Y tenemos su palabra, lo ha hablado todo por medio de sus escrituras. Si Dios ha hablado, iglesia, no dejen de escuchar. No dejen de escuchar. Si Dios ha hablado, si Dios te ha hablado a tu vida, no dejes de escucharle. Escúchale. Búscale. Mientras aún pueda ser hallado. Presta atención a sus palabras. Porque las escrituras nos muestran cuál es su voluntad. ¿Quieres saber qué quiere Dios? ¿Qué piensa? ¿Qué desea? Escucha su voz a través de sus palabras. Su palabra escrita. No busques otro medio. Si Dios ha hablado, lo ha hecho para que admiremos a Cristo con todas sus excelencias y glorias. Cristo es la imagen de Dios. Y si Dios ha hablado y ha hablado por medio de Cristo, es para que usted admire a Cristo. Admire a Cristo. Usted se dará cuenta que su vida completa cambiará. Porque si Cristo es el motivo real, no tendrá motivos secundarios para vivir. Si Cristo realmente es el motivo de su vida, entonces su propósito está completo. Él merece la gloria. Admire a Jesús y sus virtudes. Pida a Dios cada día que su Espíritu Santo le capacite para poder ser imitador de Cristo. Imitemos a Cristo en todo lo que Él ha dicho, en todo este ejemplo, para que, como yo hice, ustedes también hagan. Pero si Dios ha hablado, entonces no hay otra voz que traiga un mensaje de salvación diferente. Pablo dijo: si aún nosotros o un ángel de Dios les predica otro evangelio, sea anatema. En pocas palabras, el tal está bajo maldición. Un evangelio que no es el evangelio de Cristo pone bajo maldición a la persona que lo predica. ¿Por qué? Porque ya Dios habló. Es como que usted dentro de la casa, el padre da una orden, y usted como hijo quiere dar la otra. ¿Quién habló? El padre. ¿Qué se debe cumplir? La palabra del padre. Si el hijo dice otra palabra, está en rebeldía y merece castigo, porque quiso hacer su voluntad y no la voluntad de su padre. Asimismo, Dios ya habló. Lo que Dios te diga, entonces, a partir de ahora y a partir de ese momento, no puede contradecir su revelación final. Si Dios te está hablando en este momento, hermanos, lo que Dios te habla nunca va a contradecir su revelación final. Nunca va a hacer algo aparte de Cristo.
Por lo tanto, no habrá nada nuevo que revelar, porque la revelación final de Dios está en su Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén.